Sí, buenos días. Buenos días. Nosotros vamos a exponer el autor Henry Enir Fayol Lemaire, que es de la escuela clásica perteneciente. Nació en 1841 y falleció en 1925. Mi grupo está conformado por Dana Riqueme, mi persona quien les está hablando, Jesús Lozano y Gabriel Contreras, por la tutora Estela Domínguez. Bueno, aquí les vamos a hablar un poco de la bibliografía. Henry Fayol se puede escribir con ambas I. Nació en Estambul de 1841 en París. Era un ingeniero y teórico de la administración de empresas. Él nació como en un seno de una familia burguesa y él se graduó como ingeniero civil de minas. Él desempeñó como el cargo de ingeniero en minas de un importante grupo minero metalúrgico, pero él a través de que era como que su trabajo, él siempre se enfocó como en tener más y innovar sobre la administración de empresas, ya que él le gustaba leer mucho sobre ese tipo de cosas. Bueno, en las consistencias de sus teorías, esto tiene un gran impacto en la administración de empresas y en las empresas hasta hoy en día, porque gracias a él creó como un tipo de organización y lo que hizo fue ordenar y que en ese orden las empresas pueden obrar y obtener ese éxito que tanto pues queremos nosotros los empresarios. Destaca que toda organización debe cumplir con una serie de funciones básicas, funciones técnicas, funciones comerciales, las funciones financieras, las funciones de seguridad, y faltan otras dos que son, creo que las económicas, y la otra es, creo que la de salud, algo así. Bueno, esto es muy importante debido a que él se basa en estas, ya que son las funciones básicas que debe tener cada empresa. Es decir, esto lo que hace es que hacer que la empresa funcione de una manera ordenada y ésta tenga un mejor rendimiento en su calidad y en todo lo que se elabora en este tipo de productos o lo que se vaya a hacer en la empresa requerida o lo que en la empresa que nosotros queramos montar o cualquier otra persona. Esto es de gran importancia porque al él crear estas funciones, esto hace que por fin una empresa tenga como que base para poder mantenerse y con estos requerimientos pueda funcionar de una manera que sea eficiente. Bueno, Fayol destaca mucho en el transcurso de su vida un trabajo que él realizó, que en realidad no era un trabajo sino una obra que él fue sacando por artículos antes de 1949. Y en la fecha de 1949 ya la sacó a totalidad, donde se titulaba Administración Industrial y General, la traducción al español. En este trabajo, Fayol presentó su teoría de la administración y pues ahí se dieron bases muy importantes para lo que es una buena administración o el buen manejo de la administración en una empresa. También podemos Bueno, destacar las áreas fundamentales de la administración que él destaca pues en su obra, porque en realidad era una obra, donde Fayol destaca 5 de ellas, donde la primera es las áreas técnicas, que es la producción, fabricación, transformación. La otra sería áreas comerciales, que sería compras, ventas y permutas. Áreas financieras, que sería la búsqueda y la administración de capital. Área de seguridad, que sería la protección de bienes y personas. Y áreas contables, que sería la inventario y balance, precio de costo y estadísticas. Él también destaca mucho las funciones de la administración, donde también destacamos 5 de ellas, que sería la planeación, la organización, el comando, la coordinación y el control. Como podemos ver, estas últimas, que serían después las funciones básicas de toda administración, pues mire que desde la fecha
desde 1949, que fue donde él ya publicó totalidad su obra, hasta los días de hoy, todavía podemos ver en empresas que estas son fundamentales para un buen manejo, para un buen desarrollo empresarial. Bueno, aquí en la teoría clásica de la administración, según Fayol, él fue el máximo exponente, es decir, él la conformó y de ahí partían muchos que seguían esa misma corriente. Bueno, esto se basa en que él decía que una organización, o sea, cada empresa debe tener un tipo de organizaciones, como les decía, él lo que hizo fue organizar y poner ciertas como leyes o requerimientos para que una empresa funcione y así podemos conseguir una mejor eficiencia, una mejor calidad. Él decía que gracias a este sistema que él como que lo trató de implementar en esos tiempos, las empresas iban a tener una mayor efectividad y los trabajadores iban a tener una mayor responsabilidad para poder hacer las cosas de un modo adecuado. Bueno, hablando un poco sobre sus premios, como ya pusieron mis compañeros, fue un hombre bastante estudiado, bastante reconocido, que maneja teorías que se siguen implementando hoy en día. Por consecuencia, fue bastante reconocido por estos. Entonces, hablando sobre Henry Fayol, fue galardonado con el premio DLC de la Academia de Ciencias con medalla de oro. También recibió una medalla de oro por parte de la sociedad minera. Entre sus logros más destacados se encuentran la primera teoría que complementa la administración. Esta se hace notar por 5 elementos, que son la planificación, organización, dirección, coordinación y control. Bueno, en la Escuela Clásica de la Administración, esta escuela propone dividir el proceso administrativo en funciones bien estructuradas. O sea, básicamente en lo que trata la Escuela Clásica es lo mismo, o sea, hacer un tipo de funcionamiento de una empresa, pero lo que hacen es dividirla en varias funciones, no solamente en una, sino en varias, y que éstas puedan hacer la eficiencia y como la calidad de la empresa. En efecto, esta se originó en Francia en el año 1916 y como decía, su principal exponente también en la Escuela Clásica de la Administración es Henry Fayol. Y también es conocida como Escuela del Proceso Administrativo, por lo que les decía que esta escuela lo que trata es hacer que la organización en una empresa sea lo primordial para llegar al éxito. Y, o sea, como todo tiene su margen de error, pero la mayoría y hasta en la actualidad y hasta el día de hoy se lleva este tipo de organización creada por Fayol. Por eso es que él es uno de los más importantes en la administración. Se puede decir que también se considera uno de los padres de la administración moderna. Tenemos que destacar dos conceptos que se han visto pues reflejados en gran manera en la exposición, donde hacemos la diferencia entre administración y organización. Un concepto muy importante que dejó Fayol fue que para él la diferencia entre estas dos era que era un conjunto de procesos del cual la organización es una de las partes, la cual es estática y limitada, ya que se refiere a la estructura y a la forma. A partir de esta definición, la palabra organización tendrá dos significados, que los dos significados serían que uno, organización como estado social y segundo, organización como función administrativa. Como sabemos, desde que comenzamos a exponer, la palabra administración y organización siempre se han resaltado y estas dos se complementan mucho para que una empresa tenga pues un excelente flujo o un excelente manejo tanto en sus empleados como en la elaboración de cada uno de sus partes.
Bueno, ahora basándonos en los autores de la teoría clásica de la administración, encontramos a los autores importantes. Lin Dai, que murió, pues nació en 1891 y murió en 1883. Fue un consolador de negocios y uno de los pensadores más influyentes del Reino Unido. Nació en Malvern, Reino Unido, y murió el 5 de diciembre en Australia. Escribió el libro llamado Los elementos de la administración de negocio, publicado en 1943. Este tuvo 4 principios: el principio de la especialización, el principio de la autoridad, principio de la amplitud administrativa y principio de la definición. Como segundo autor tenemos a James, que este murió en nació en 1861 y murió en 1921. Fue un antropólogo estadounidense que vivió varios años entre Cherokee. Nació en Richard, Indiana. La experiencia personal de Monette lo condujo a pensar que existían 3 leyes naturales de la organización. A estas leyes les llamó principios: el principio de la organización, de la escala, funcionamiento y asesoría de funcionamiento. Y Luther, que nació en 1892 y murió en 1983, pues tuvo 4 principios. No, aquí en las diapositivas pues tenemos un error, que James puso los 4 principios y James los 4 principios, y Luther tuvo los 7 elementos de la administración. Espera un momento. Bueno, en los 14 principios de Henry Fayol tenemos la división de trabajo. Esto consiste en que todos los empleados de la empresa tienen distintas habilidades y en función de su nivel de experiencia en el puesto, que puede considerarse desde las especialistas hasta gerencialistas. La especialización incrementa sensiblemente la eficiencia y la productividad de la mano de obra, aumentación de la precisión y la velocidad de desarrollo en las tareas. Me tomé el tiempo de relacionar los 14 principios con los demás principios de los demás autores, que estos son una continuación de pues, los 14 principales principios de Henry. La división del trabajo la podríamos relacionar con la especialización, pues esta dice que sugiere los límites en las tareas de cada una de las personas, sugiriendo que cada uno de los miembros de las empresas debe cumplir, en la medida que esto sea posible, una sola función, lo que tiene un impacto en la organización, creando una división del trabajo cada vez más acentuada en las empresas. En la autoridad, autoridad y responsabilidad la podría relacionar con la autoridad de Lin Dai. Esta autoridad se basa que para cualquier empresa o organización funcione, debe considerarse que la autoridad que el equipo de dirección tiene para poder dar órdenes a sus empleados. Toda autoridad conlleva una responsabilidad. Siendo el principio de autoridad, señala que debe de existir una estructura organizacional formada con roles y líneas de autoridad y responsabilidad, definidas al igual que las funciones y deberes.
Como tercero, tenemos a la disciplina. Fallon habla de disciplina como de obediencia y respeto a los valores fundamentales. La buena conducta y las relaciones respetuosas con la base son la base sobre la que se sustenta la relación entre los empleados, los mandos y la dirección. La unidad de mando. Este principio se refiere a la unidad de que un empleado reciba órdenes de un solo mando y rinda cuentas de las actividades a esta misma persona. Recibir órdenes de distintos mandos puede llevar a la confusión y conflictos. Gracias a este principio se puede establecer la responsabilidad sobre los errores más fácilmente. Esta la podemos relacionar con la amplitud administrativa. Esta que dice que cada superior debe tener cierto número de subordinados a su cargo. Dicho número dependerá del nivel de cargo y la naturalidad del mismo. Unidad de dirección. La unidad de dirección hace referencia a la unidad y el enfoque. Todas las actividades de los empleados se erigen a un mismo objetivo y por tanto deben estar recogidas y detalladas en un plan de acción. La dirección de la empresa es el máximo responsable del plan y debe supervisar el progreso de las tareas definidas y planificadas. Este principio toma especialmente relevancia la organización de equipos y la coordinación. Como bien lo dice, podemos relacionarlo con la coordinación de James, que dice que es la razón fundamental para organizar, pues es el arreglo del esfuerzo de un grupo para provenir la unidad de acción en la consecución de un propósito común. Este principio influye en la autoridad, el servicio mutuo, la doctrina y la disciplina. Ahí vemos que también lo podemos relacionar pues con la disciplina antes dicha. La subordinación dice que el empleado tiene unos intereses particulares que en ningún caso debe prevalecer sobre el interés general de la empresa. El enfoque está dirigido a los objetivos de la empresa y no a los del individuo. Este principio se aplica en todos los niveles de la empresa y muy especialmente en la dirección. Esto vendría relacionado con los 7 elementos de Luther. Como segundo, en esto también vendría el funcionalismo. Se refiere a que todas las organizaciones deben haber ciertas funciones que determinan su objetivo, otras que la muevan hacia el logro y más que fortalezcan la toma